En este panorama, digamos, de lo que es el género testimonial, claro que lo que a mí me interesó a partir de estas dos novelas que analicé en la investigación del doctorado, sobre las cuales voy a detenerme un poquito hoy, catalogué como ficciones testimoniales. En realidad esa es la terminología que utilicé para referirme a ellas. En realidad, justamente son dos textos que de cierta forma se distancian o rompen con las características que tenía esa narrativa de urgencia, ¿no? Esos testimonios de urgencia de la primera etapa postdictatorial, ¿no? ¿Y por qué digo que en realidad rompen con esos parámetros? Y bueno, primero porque ya desde la propuesta que hacen de ser novelas, están rompiendo con el protocolo del género testimonial, ¿no? Es decir, con ese pacto de lectura sostenido desde la veracidad que en general se repite en los textos testimoniales, ¿no? En este caso resulta bastante más compleja su caracterización, por lo tanto, la forma de abordarlos desde el punto de vista del problema de la ficción. Que en ese sentido toman una distancia lo que pueden ser los testimonios típicos, ¿sí? Luego, para lo que era el panorama del género testimonial en Uruguay, también rompen con esa centralidad, esa hegemonía de la voz de determinados testigos históricos vinculados a la experiencia de la tortura y la cárcel, que era un poco lo que yo planteaba ayer. Es decir, el predominio estuvo sobre todo en textos en primera persona, donde la voz testimoniante del texto coincide con el sujeto que vivió la experiencia de la cárcel, de la tortura, ¿sí? En este caso, en realidad, estamos hablando también de un distanciamiento con respecto a esa centralidad, a esa hegemonía de la voz del testigo histórico, ¿no? Y luego, este es un aspecto, bueno, que no creo tener mucho tiempo para poder desarrollarlo, pero también estuvo como en el foco de mi interés, cómo estas novelas proponían una mirada también bastante disidente respecto a lo que eran los modelos de heroicidad, ¿no? De lucha, de resistencia, de traición incluso. El tema de la traición aparece en las dos novelas. En el caso del Tigre y la nieve de Butazzoni ocupa un lugar central, en realidad. Cómo en realidad estas dos novelas proponen también una mirada distinta, ¿no? De lo que era el modelo imperante en ese contexto. ¿Ah? Entonces, en realidad, hay como una contraposición permanente a la que yo me vi, en cierta forma, como obligada al analizarlas, porque por un lado tenía en la mira la propuesta de estos textos, y luego a qué otros textos estaban contraponiendo, ¿no? En el panorama de los años 80, ¿sí? Desde el punto de vista de su temática y desde el punto de vista de su propuesta estética, ¿no? Porque cuando hablamos de esa narrativa de urgencia, un poco lo que decíamos ayer, y lo reafirmaba Andrea también cuando hablaba de los testimonios de la Shoah, digamos, estamos hablando de textos que se declaran orientados hacia una función referencial del lenguaje más que estética, más que una función poética, ¿sí? Esto casi le diría que es independiente del valor estético que pueda observarse en estos textos por parte de la crítica, por ejemplo. Digamos, se declaran atentos a transmitir determinados hechos para dar cuenta de ellos, ¿sí?
Da paso a la figura del antihéroe. Yo creo que no, en realidad. No es un tema, porque, a ver, la idea de lo antiheroico supone de todas maneras sostener una idea de heroicidad, un modelo que se le opone. En este caso, en realidad, me parece una propuesta más compleja, porque tiene que ver con preguntarse, por ejemplo, o sea, avanzar en la pregunta de decir, bueno, a ver, ¿quién es factible de ser considerado víctima del terrorismo de Estado? ¿Quiénes entran dentro de esa categoría? ¿Sí? En el caso de la novela de Fernando Butazón, El tigre y la nieve, es una novela que cuenta la historia de una muchacha, que en el texto aparece con el nombre de... No sé si alguien la leyó y la conoce, entonces soy un poquito más explícita en cuanto al argumento de la novela para que se entienda de qué estoy hablando. En general no la conocen. En realidad, a ver, es la historia de una muchacha que en la novela aparece nombrada como Julia Flores, pero hay por parte de Butazoni una aclaración expresa de que los nombres fueron cambiados, ¿sí? Que en realidad empieza a militar acá en el Uruguay, ella es uruguaya, luego se traslada a Argentina, entabla un vínculo con un montonero y finalmente termina presa en un centro clandestino de detención en La Perla, en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba. Y ahí, bueno, te relata la experiencia de ese tiempo en La Perla, se relata además el vínculo que esta muchacha termina entablando con uno de sus torturadores, ¿no? Y la historia posterior a La Perla, es decir, ella sobrevive a La Perla, en un centro además en el cual sobrevivió muy poquita gente, muy poquita gente. Entonces la historia de La Perla se va alternando en la novela lo que es posteriormente el exilio sueco de la muchacha, ¿no? Y las marcas múltiples que esa experiencia en La Perla dejó en su vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos en los que yo avanzaba era decir, bueno, a ver, Julia Flores es una víctima del terrorismo de Estado, del Plan Cóndor, o no. No les quiero, bueno, en realidad, para que se entienda, tengo necesariamente que mencionar el final. Ella termina suicidándose luego de poder elaborar discursivamente el trauma de lo vivido y transmitírselo a un otro, digamos, contar su historia, termina quitándose la vida. Entonces, en realidad la novela se separa, a ver, no es la pregunta si Julia Flores es una heroína o una antiheroína. En todo caso, la pregunta va hacia qué tenemos que entender por víctima, en definitiva. O sea, estaría dentro de la nómina de las escasas, de las privilegiadas sobrevivientes al campo de exterminio La Perla. Atraviesa su experiencia del presidio el problema de la traición, es decir, yo les mencionaba ese vínculo que en realidad es un vínculo que finalmente le permite sobrevivir, en realidad, ¿no? Con uno de sus torturadores. Ahora, finalmente, la protagonista termina, más allá de esa sobrevivencia, que en realidad en la novela no se habla de sobrevivencia, sino que se habla de sobrevida, es muy significativo eso, ¿no? Finalmente termina suicidándose. Entonces, hay como una gran interrogante respecto a esos modelos, ¿sí? De heroicidad, de traición, porque además, a ver,
hay otro aspecto que también quiero dejar planteado en relación a este tema. ¿Se acuerdan que hablaba ayer de los distintos modelos del testimonio, cómo también la voz autoral, la figura del escritor, también puede tener un acercamiento o un alejamiento de lo que es la experiencia de los personajes que aparecen? Es decir, hay un modelo de testimonio donde la voz letrada, es decir, quien lleva adelante la escritura, se acopla ideológicamente al testimoniante, ¿sí? Y en otros casos, en cambio, propone una mirada mucho más plural, mucho más crítica, mucho más dialógica, si lo pensamos en términos de Bakhtin, sería mucho más dialógica, ¿no? Las voces aparecen dialogando en sus distintas posturas dentro de la obra. Bueno, ese es un aspecto interesantísimo en este caso, que en realidad, quien es el escritor Butazzoni, ¿sí? Parece tener, por un lado, una mirada absolutamente empática de su personaje, ¿no? En el entendido de poder tener como objetivo elaborar las secuelas que dejó en ese cuerpo y en esa psiquis, ¿no? La experiencia vivida en La Perla, pero por otro lado, también son novelas que nos permiten distanciar lo que es la figura del personaje, lo que ese personaje transmite en cuanto a su manera de ver el mundo, lo que es, por otro lado, la voz autoral. ¿Eh? Es decir, hay como juegos de acercamiento y alejamiento también con lo que son los personajes, en definitiva. Ahora, desde el punto de vista más estético, quería reparar en otro aspecto. Y acá recurro a otra argentina. Como verán, los argentinos han avanzado muchísimo en estos temas, que se llama Nora Gilevich. Ella es una sobreviviente de un campo de detención de Buenos Aires, y a su vez luego, bueno, se avanzó en esto que decíamos en el primer encuentro, ¿no? Avanza en lo que es una mirada más académica respecto de los problemas de la memoria y demás, ese híbrido entre el vínculo emocional que se entabla con el tema y al mismo tiempo la distancia histórica. El libro de Nora Strejilevich se llama El arte de no olvidar, y en realidad ella hace una reflexión interesante que a mí me sirvió mucho para poder contraponer distintas modalidades del testimonio. Ella dice, por un lado tenemos testimonios que siguen un verosímil testimonial. ¿Ah? ¿Qué significa eso de el verosímil testimonial? Bueno, ese tipo de testimonios lo que hacen es tomar el formato de la verdad procesal, es decir, de los juicios. ¿Qué necesitan los juicios? ¿Qué necesita el que declara frente a un tribunal? ¿No? Bueno, dar un testimonio declarativo, dar un testimonio que se apoye en referentes y en datos constatables. ¿Sí? Me pasó, o sea, hechos concretos que puedan, bueno, pueda avanzarse también en su, en gran medida, verificabilidad. En cierta forma, por ejemplo, pensando en los ejemplos que hemos mencionado, incluso en el caso uruguayo, un testimonio como el Memorias del Calabozo, Rosenkopf y Fernández Huidobro, podríamos decir, bueno, a ver, muchas de esos referentes a los que apela el testimonio no son verificables, ¿no?
es la voz del testimoniante que da cuenta. Y sin embargo, la estrategia utilizada en el texto es apoyando una voz y la otra. Memorias del Calabozo está organizado en base a un diálogo, con grabaciones de muchas horas, donde Rosenkopf y Fernández Huidobro se sientan a recordar los años de la cárcel. De hecho, en el texto se transcribe ese diálogo que se entabla entre ellos, ¿no? Habla Rosenkopf y dice, ¿te acordás? Nato, ¿cuándo? No sé qué, y después el otro le contesta, y así van elaborando los recuerdos. Entonces, podríamos decir, bueno, pero eso está alejado de un testimonio declarativo. Sí. Sin embargo, es interesante cómo uno va afirmándose en el recuerdo del otro, ¿no? Como para dar cuenta de hay otra parte que en cierta forma está verificando lo que yo estoy diciendo fue así, ¿no? O sea, que hay un verosímil testimonial que apoya en esa búsqueda de brindar datos, como suele ocurrir en el modelo de testimonio vinculado a la declaración judicial. ¿Sí? Ahora, lo que dice Nora Strejilevich es que este verosímil testimonial no necesariamente deberíamos entenderlo como la verdad testimonial. Ella contrapone verosímil testimonial a verdad testimonial. ¿Y qué entiende por verdad testimonial? Bueno, entiende ese discurso, ese lenguaje para transmitir una experiencia traumática llena de subjetividad, de contradicciones, de fragmentación, ¿no? Eso que decía Andrea ayer del grito del nazi, ¿no? Es decir, la verdad testimonial evidentemente no puede solamente entenderse en términos de el verosímil testimonial que busca reconstruir un conjunto de datos, sino que se vuelve una tarea muchísimo más compleja desde el punto de vista de su transmisión. ¿Sí? Lo que yo observaba pensando estos conceptos para el caso uruguayo es cómo eso demoró en el tiempo acá. Es decir, lo primero que tuvimos fueron los testimonios más declarativos. Y luego, también a medida que se fue tomando mayor distancia con respecto a los hechos recordados, fueron apareciendo testimonios que avanzaban precisamente en estas otras modalidades donde se permite la duda, donde se permite los vacíos, los claroscuros de la memoria, ¿sí? Donde en realidad el dato necesita muchas veces llenarse de poesía para poder transmitir una determinada experiencia. Y ahí estoy pensando en textos como, por ejemplo, un testimonio de su crudeza hermosísimo, que es Oblivion, de Eda Fabri, ¿no? En realidad es un testimonio de una expresa política que aparece en el año 2007. Fíjense cómo en realidad ahí tenemos que tomar otra distancia respecto a esa elaboración de la experiencia carcelaria. Incluso, más conocido y que ha tenido más repercusiones, también estoy pensando en El furgón de los locos, de Carlos Liscano. Es un texto del año 2000, ¿sí? O sea que en realidad está esa distancia histórica mayor de la que hablaba hace un rato, ¿no? Bueno, ahora, todo esto, digamos, me lleva a hacer algunas aclaraciones con respecto a un concepto que también tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo, es el concepto de literatura carcelaria, ¿no? Dado esta presencia fuerte
dentro del corpus testimonios de expresos y presas políticas. Primero, decía ayer, aparecen fundamentalmente testimonios de varones, luego, ¿no? De una manera distinta, mucho más colectiva, mucho más anónima, van apareciendo los testimonios de mujeres ya más sobre lo que sería el siglo XXI. ¿Sí? Pero, digamos, ¿qué entendemos por literatura carcelaria? Porque ya la categoría, el concepto, es bastante ambiguo en su formulación. Porque, bueno, podríamos pensar en la literatura carcelaria, se ha manejado sobre todo en dos sentidos, ¿no? La literatura carcelaria como la literatura escrita en la cárcel, ¿sí? Por un lado, o por otro lado, estaría mucho más emparentado con todo esto que vengo planteando sobre el testimonio, la literatura sobre la cárcel, sobre la experiencia de la cárcel, y que, por lo tanto, es en el 99% de los casos posterior a la experiencia, ¿no? Sea de manera más cercana o más alejada en el tiempo, pero posterior. ¿Sí? Esto, desde el punto de vista del corpus, plantea diferencias enormes. Y acá pelo de vuelta a lo que es, a lo que han sido, para un poquito que busco la diapositiva. Acá recurro de vuelta a otro libro de Alfredo Alzugarat, en realidad es un poco un libro de referencia para este tema, que se llama Trincheras de papel, dictadura y literatura carcelaria en Uruguay. Él, por ejemplo, dentro de esta distinción que yo estoy planteando, en la cárcel, sobre la cárcel, él opta por la primera vía. Lo que hace es recoger el conjunto de los textos escritos en la cárcel por los presos. ¿Sí? Y que evidentemente, en su gran mayoría, no tienen la cárcel como tema explícito. Y podemos ver un conjunto de textos donde temas como, evidentemente, la violencia, la soledad, el aislamiento, se van manifestando de distintas maneras, ¿no? Y a partir de distintas propuestas que van desde la narrativa, la poesía, el teatro, es decir, en realidad recorre todos los géneros. En la literatura carcelaria, tal como la entiende Alzugarat, tenemos muchas veces lo que son los géneros tradicionales de la literatura, con la particularidad que son textos hechos en la cárcel. Y en general, muchos de esos nombres también tienen que ver con figuras que tenían una trayectoria literaria anterior a la cárcel. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Mauricio Rosenkopf, en realidad ya era un escritor conocido en el momento que cae preso, ¿no? Un escritor como Iber Conteris también sigue escribiendo en la cárcel, ya se dedicaba, digamos, a la literatura, previamente a su experiencia de la cárcel. Y después tenemos el caso de Carlos Lizcano como un caso raro, en el sentido de que es un escritor que decide hacerse escritor en la cárcel, ¿no? Es decir, no hay una actividad previa dedicada a la literatura, y es un ejercicio que él, un proyecto creador que él pone en práctica a partir de la experiencia de la cárcel, y que luego, digo que es un caso raro, porque hubo muchos casos de esos. El caso del Lizcano, él se siguió, ese es el comienzo de una carrera de escritor que continúa hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces me parece interesante también poder
discutir o pensar, cuando hablamos de literatura carcelaria, qué entendemos por literatura carcelaria. Tengo algo en el chat y quiero leerlo, a ver. Dice Adriana, recuerdo un testimonio dado por mujeres en el cual ellas dan cuenta de que no podían hablar, no podían poner en palabras durante mucho tiempo lo vivido. Exactamente, porque además, digamos, a ver, acá vuelvo sobre lo que decía hoy al mencionar el texto de Butazzoni. Es decir, también la categoría de víctima, una autora que habla de víctima duelable, es decir, ¿quiénes entran dentro de lo que serían las víctimas duelables de una determinada situación histórica como el terrorismo de Estado? Bueno, también esa categoría se ha ido revisando a medida que ha ido avanzando la reflexión. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Rosenkopf y Fernández Huidobro invitan en el prólogo de Memorias del Calabozo a testimoniar, ¿no?, a que se sepa lo ocurrido, ¿a quiénes invitan? Y bueno, invitan a quienes estuvieron en la clandestinidad, a quienes estuvieron en el exilio, a quienes estuvieron presos. O sea, hay una visualización en ese momento histórico, o sea, situemos los textos en su tiempo, hay una visualización de que quienes pueden testimoniar son exiliados, presos, quienes vivieron la clandestinidad. Esa categoría de los grados de afectación respecto a determinadas vivencias se va modificando a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? Y por ejemplo, actualmente los estudios sobre estos temas tienen un enfoque más de género, ¿no? Sobre todo enfatizan en digamos, las diferencias importantes que significó en la vivencia de la tortura en cuanto al tratamiento de los cuerpos, cuando hablamos de vejaciones a mujeres y tortura a hombres. Es decir, resultan experiencias totalmente distintas, ¿no? Digamos, esas diferencias, ese abanico, también tiene que ver con procesos de reflexión que atienden de una manera distinta esa categoría de víctima duelable, ¿no? Que se va como revisando también a medida que transcurre el tiempo. Lo que tiene que ver con los procesos intrageneracionales. Es decir, por ejemplo, el lugar de hijos, hijas, familiares de los presos políticos, ¿no? También ha ido modificándose la posibilidad de visualizar los grados de afectación que pueda haber tenido determinadas vivencias. ¿Sí? Laura, ¿querías decir algo? Laura, ¿abriste el micrófono? No, disculpa, lo tuve que quedar. Ah, bien, bien, bien. O sea que me parece que tiene conexión con lo que decía Adriana, respecto también a esa dificultad que ha habido en llegar a los testimonios de mujeres que en general retrasaron sus testimonios con respecto a los testimonios de los varones, ¿no? Ibero dice, un libro que me parece fundamental sobre la cárcel como un testimonio, como la particularidad de la voz poética, es Los que no mueren en la cama, de Miguel Olivera. Sí, Miguel Olivera, por supuesto, está dentro del corpus propuesto por el Sugarat, por supuesto, y que también claramente, en el caso de él, podemos hablar de literatura
carcelaria en un sentido y en el otro, ¿no? Es decir, lo producido en la cárcel y lo hecho después. Dice Ibero, el que a través de sus páginas da cuenta de todos los tipos de tortura a los que fue sometido el propio autor y sus generaciones. Exacto, sí, sí. Es un libro importante y además está a su vez dentro de este periodo que estoy proponiendo para el análisis, ¿no? Ahora, me gustaría avanzar un poco también en algunas reflexiones que tienen que ver justamente con estos casos, ¿no? Hablaba ayer, estas son las dos novelas que yo analicé, por las dudas que no pudieron estar cuando presenté el curso en el primer encuentro. Las llamé ficciones testimoniales, justamente para distinguirlas de lo que serían los testimonios a secas. También quise distinguirlas de lo que era la novela testimonio, porque en el caso del testimonio a nivel, digamos, más latinoamericano, la novela testimonio estaba muy vinculada a esa idea de que había una entrevista realizada al testimoniante y una reelaboración en la escritura por parte de una voz letrada. Y en realidad en estos casos no ocurre exactamente así, ¿no? Ahora voy a compartir con ustedes lo que es la noticia preliminar del Tigre y la Nieve, donde Butazzoni justamente explica algunas cuestiones vinculadas a la elaboración de este texto. Tenemos El color que el infierno me escondiera, que es del año 81, Carlos Martínez Moreno, es la última novela de Martínez Moreno. Martínez Moreno es un escritor que en su momento formó parte de la llamada generación del 45, ¿sí? Junto a Idea Vilariño, Mario Benedetti, Ida Vitale, ¿sí? O sea que en realidad cuando escribe El color que el infierno me escondiera, durante su exilio en México, en el año 81, estamos hablando de un escritor que tiene sobre sus hombros una trayectoria literaria y en el campo intelectual muy, muy importante. De hecho, es lo último que publica, él muere en el 86. Y luego tenemos El Tigre y la Nieve, de Fernando Butazzoni, que es del año 86 y que sí se publica en Uruguay, ¿sí? Ahora, en los dos casos se cruza la cuestión del exilio, ¿no? En un caso, un texto elaborado en el exilio, publicado en el exilio, y en el caso de Butazzoni, él lo publica acá porque vuelve luego del restablecimiento democrático, pero el texto parece haber justamente sido escrito durante el exilio en Suecia, ¿no? Es decir, que en realidad también esto me permitió repensar también incluso hasta qué entendemos por campo literario uruguayo. ¿Sí? Esta cuestión del exilio hace un poco colapsar la idea de campo, porque tenemos una literatura dispersa y que en realidad dialoga en este momento histórico muchísimo con un conjunto de creadores dispersos por el mundo, por las razones que ustedes ya saben. Me quedó un poco chiquito, pero a ver si logran leerlo. Agrandarlo un poco. Estas son las confesiones previas de Butazzoni, la novela. Dice, este libro es el fruto de una larga obsesión. Durante mi primer viaje a Suecia, hace ya varios años, un entrañable amigo me refirió la historia de Julia Flores, y de muchas maneras me comprometió para siempre con algunas verdades. A pesar de que yo conocía varios testimonios acerca de los campos de exterminio en la Argentina de Videla, me removió el alma saber de esa muchacha, esa uruguaya de 20 y pocos años,
que había quedado entrampada en aquel molinete del terror. Hablé con mucha gente, leí cartas y confesiones, respeté algunos silencios. Así poco a poco fue escribiéndose esta novela. Los personajes que la pueblan son reales. Los hechos que se relatan ocurrieron. Los fantasmas que la atraviesan los comparto. No obstante ello, es bueno señalar que el libro refleja en su peripecia sueca apenas un fragmento de la realidad. Un fragmento absolutamente auténtico, aunque tal vez no todo lo reconfortante que nosotros mismos quisiéramos. Hay algunos nombres, entre ellos el de la protagonista, que han sido cambiados. Algún día quizás se conozca la verdadera identidad de Julia Flores, no seré yo quien proporcione esa información. En lo referente al campo militar de La Perla, en Córdoba, he utilizado también otros relatos como fuente documental y anecdótica, entre ellos algunos testimonios publicados en Europa por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos. Los hechos, los nombres y hasta la descripción física de los militares involucrados han sido colocados en esta novela tal como los conservó la dolida memoria de Julia, la prisionera número 244 en La Perla. En cierto sentido, esta memoria es antes que nada un porfiado reclamo de justicia. Quiero entonces dedicar este libro a esa justicia que aún espera los que ya no pueden reclamar por ella. ¿Vieron cómo este tipo de paratextos se vuelven riquísimos para poder, a partir de ellos, poder pensar distintas claves de lectura de los textos, ¿no? Es decir, por un lado, tenemos su caracterización como una novela, lo que eso también implica desde el punto de vista de la tradición literaria del género, y por otro lado, esta apuesta a la veracidad de los hechos, la veracidad de los personajes que intervienen, al mismo tiempo la elaboración estética de esos sucesos, ¿sí? ¿Cómo le llega a Butazón esta historia? Bueno, a través del relato del relato. Fíjense cómo se complejiza también lo que es el parámetro del testimonio típico, ¿no? Acá tenemos una voz, relató la historia de Julia Flores, que ya no está, ¿sí? Y que le llega al escritor, que a su vez se nutre de otro conjunto de documentos y de materiales. Yo pude rastrear algunas de estas fuentes, traté de hacer ese trabajo como más de pesquisa, de poder indagar sobre cuáles habían sido también esos materiales de los que se había valido Butazoni para elaborar en su momento el texto, ¿sí? Y a su vez cómo los propósitos inciden con los del testimonio en general, ¿no? La búsqueda de justicia, como el deber de memoria, el hablar por aquellos que no pueden hablar, ¿sí? Es decir, lo que suele aparecer en los testimonios en general sobre experiencias traumáticas y también vinculándolo a lo que decía ayer Andrea en relación a los sobrevivientes de los campos nazis, ¿sí? Vuelvo al chat, a ver qué aparece por acá. Adriana dice, la protagonista de esa novela también representa a muchos presos políticos que padecieron la tortura. Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Es interesante, además, cómo la novela en su momento se transforma en un material que da cuenta de determinados sucesos vinculados a campos de exterminio en Argentina, resultaban muy poco conocidos. Es decir, como también la literatura, desde una propuesta de una ficción testimonial, termina también ocupando un rol protagónico en la denuncia de determinados hechos, en su momento, porque claro, ahora es muy fácil
ver la cosa con el diario del lunes, ¿no? Pero en su momento resultaban, para mucha gente, desconocidos en realidad, ¿sí? O sea, la novela de Fernando Butazzoni fue uno de los primeros textos que avanzó en esta denuncia de lo que había pasado dentro de un campo de exterminio como La Perla en Córdoba, por ejemplo. ¿Sí? Que también la literatura termina ahí cumpliendo una función. Si comparamos esto con un prólogo como el de Memorias del Calabozo, ¿sí? Sí entraría dentro de testimonio a secas, ¿no? Nadie ha hablado de Memorias del Calabozo como una novela, a eso me refiero. Tenemos, chico un poco. Tenemos, por ejemplo, estos fragmentos sacados justamente de la introducción, que dice, bueno, primero esa idea de la búsqueda de una memoria compartida, se arma como una suerte de rompecabezas colectivo. Convocamos fraternalmente a los sobrevivientes de todas las clandestinidades, exilios y cárceles a dar su testimonio, a levantar entre todos un gran monumento al dolor, sacrificio y heroísmo del pueblo uruguayo en estos combativos años. Por lo tanto, lo único viable es que cada uno aporte su testimonio propio. Este trabajo quiere ser un comienzo y una convocatoria a los demás rehenes para que lo hagan. Quiere ser fundamentalmente eso, un testimonio. Y sobre la última parte, fíjense lo que dice, decidimos no hacer literatura la grabación. ¿No? Como estaba en la década del 80, cuando Rosenkopf y Fernández Huidobro publican en medio del calabozo, está muy diferenciado lo que es. Por un lado es un testimonio, por otro lado hablamos de literatura. O sea, en realidad la categoría de literatura todavía no está del todo permeada de estos otros géneros que en realidad se mantienen como justamente al margen. ¿Por qué se mantienen al margen? Bueno, decidimos no hacer literatura con la grabación, tocar solo lo imprescindible para eliminar superfluidades y hacer inteligible el lenguaje hablado al ponerlo por escrito. ¿Sí? Pensemos además que tenemos en este texto a un escritor de textos literarios. O sea, previo a la escritura de Memorias del Calabozo, Rosenkopf es un escritor de obras literarias. O sea, que hay ahí una concepción también de lo literario. Yo creo, en el caso de novelas como la de Butazzoni y la de Martínez Moreno, permiten avanzar, ¿no?, en una también reconfiguración de los límites de lo literario. Esta postura del texto de Rosenkopf y de Fernández Huidobro está mucho más ligada a una concepción más adicional de la literatura entendida como los grandes géneros. ¿Sí? Estos otros textos en realidad proponen el cruce de novela y testimonio, también, digamos, avanzan en eso que cada vez se acentúa más, que tiene que ver con los difusos límites de aquello que consideramos literatura o no literatura sobre las últimas décadas del siglo XX, sobre todo, ¿no? Bueno, me voy a vuelta a ver. De alguna manera resalta la oralidad llevada a la escritura sin adornos. Sí, sobre todo ese énfasis de un testimonio no ficcionaliza. Me parece que en realidad la distinción viene más por ahí. Es decir, hay un propósito
por parte de Rosenkopf y de Fernández de Huidobro, de dejar claro no solamente que las marcas de la oralidad se mantienen, sino también el hecho de una contraposición de ficción y no ficción en términos de hechos imaginarios, ¿no? Hechos verídicos. Me parece que sobre todo se sostiene como en esa separación, creo. O sea, el dejar claro de que esto que estamos diciendo, bueno, tiene propósitos de dar cuenta de algo que efectivamente nos ocurrió y que por lo tanto no, no viene a cuento pensar en términos de objetivos estéticos, ¿no? O de que quede duda de que pueda haber imaginación, elaboración imaginaria en esto. Me parece que las otras novelas complejizan un poquito más eso. Bueno, y quería, en realidad, antes de terminar, ya se me está terminando el tiempo, pero quería nombrar dos ejemplos más. Uno se llama Las manos en el fuego, es un texto del año 85, y su autor aparece firmado con el texto por Ernesto González Bermejo, un periodista, ¿sí? Pero dentro del panorama del género testimonial de este periodo en Uruguay, es el texto que más se acerca al modelo del testimonio latinoamericano. O sea, tenemos a un preso, que es David Cámpora, que brinda su testimonio a un periodista, Ernesto González Bermejo, ¿no? Va reelaborando esas horas y horas y horas de entrevista y arma el testimonio. Claro que tampoco en este caso nos cuadra la dupla letrado y letrado. O sea, de todas maneras, el texto en ese sentido zafa, porque, a ver, David Cámpora perfectamente podría haber elaborado en primera persona su testimonio. De hecho, en la manera en que está organizado es bastante complejo, porque hay fragmentos que están en tercera persona, hay fragmentos que están en primera persona, es decir, hay ahí un juego de voces que es sumamente interesante dentro de este testimonio. También se incluyen algunos documentos, como por ejemplo cartas de David, su familia, durante los años de prisión. Hay saltos en el tiempo permanentemente, es decir, hay un juego entre lo que es el momento de la cárcel y lo que es el pasado de la etapa de la clandestinidad, y el momento en que el preso es agarrado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista estructural, resulta un texto bastante complejo, ¿no? Y luego, el otro texto es Viaje a Salto de Circe Maya. En realidad acá yo quería cerrar con mencionando este texto porque es otro de los textos poco difícilmente clasificables. Rompen con toda la posibilidad de pensar esto en términos unívocos. Se publica en el año 87, ustedes saben que Circe Maya es poeta en realidad, ¿sí? Este es uno de los pocos textos narrativos que tiene publicado, y es un libro muy breve. Lo que hace es contar la historia de una madre y de su hija, relatan cómo buscan coincidir en el tren que lleva de regreso desde Montevideo a Salto al padre marido, que está preso en Salto y que lo llevaron a Montevideo a declarar, que en realidad ellas quieren subirse
al mismo tren en el que el preso va siendo trasladado como civil, ¿no? Para poder verlo lejos durante un ratito. ¿Sí? Esa es la primera parte de un viaje a Salto. La segunda parte, el texto se organiza como un diario, ¿no? De esa esposa que tiene al marido preso, y que en realidad a través de la forma del diario íntimo dialoga con él, ¿no? Dialoga con ese marido con el que en realidad no puede hablar, porque se interpone entre ellos la distancia de la cárcel, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante este texto, primero porque abre otra dimensión, en esto de revisar las víctimas duelables. Creo que es un texto ideal para pensar, por ejemplo, desde acá una posición femenina, una mirada desde fuera de Montevideo, ¿sí? Y a su vez desde lo que es la familia del preso. O sea, no ya el preso como protagonista, sino la manera en que esa prisión afecta la vida de todo su entorno familiar. ¿Sí? Esa es una dimensión, evidentemente abre puertas que los otros testimonios no tienen. A su vez, esta nota que Circe escribe al principio, donde dice, una amiga de esta ciudad que prefiere permanecer en el anonimato, me ha entregado estos escritos expresando su deseo de verlos publicados. Es decir, en realidad ella en esa nota simula la historia le pasó a otra persona, ¿no? A una amiga de esta ciudad, cuando en realidad fue su experiencia, es decir, Circe tuvo a su marido preso, ¿no? Y ella ha declarado después, esa nota también tenía que ver con un alejamiento de un discurso de la subjetividad entendido más como confesionalismo. Estamos en las antípodas de lo que planteaba en el primer encuentro sobre el giro subjetivo. O sea, en un momento en el que explota justamente esta presencia del yo, ¿no? Que da cuenta de su experiencia, acá hay un alejamiento de todo aquello que pueda tomarse como confesionalismo. ¿Por qué? Porque en realidad esta experiencia, dice Circe, incluso ha salido en entrevistas también, alguna menciona a un viaje a Salto, se reeditó hace un par de años este texto. Rebeca Linke la reeditó a un viaje a Salto. Ella dice, en realidad yo no quería que se tomara como una cosa mía, como una historia mía que solamente me había afectado en mis circunstancias individuales, personales, familiares. Tiene que ver con una problemática que evidentemente me trascendía. Y bueno, en su momento la manera que encuentra de poder objetivar esa experiencia es otorgándoselo a una tercera persona, ¿no? Bueno, ya estamos en la hora. Dice Camila, sin duda la literatura testimonial es apasionante, de una belleza estética inevitable, más allá de la intencionalidad de sus enunciadores. Esa es una de las ideas que quiero dejarles. Es decir, una cosa es el género testimonial entendido en su declaración, ¿no? De lo que se propone hacer, y luego la diversidad de textos que encontramos, con propuestas sumamente variadas, y que muchas veces terminan no estando tan alejados de todos los recursos que solemos observar en géneros literarios consagrados, ¿no? Como la novela. Esto que decía de ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, del juego de las voces, o sea, estamos hablando de recursos novelísticos, ¿no? Perdón, Jonathan.
Bien, bien. Exacto, en realidad esa es una de las ideas que quiero dejar, ¿no? Que también el abordaje teórico crítico de estos textos luego nos deslumbra bueno, con objetos de estudio que pueden resultar sumamente interesantes para que los incorporemos a nuestro objeto de estudio llamado literatura, ¿no? Bueno, hay una última pregunta que dice, si me desvío un poco, pero me pregunto, ¿cómo se vinculan estos textos con la teoría de los actos de habla, el nivel perlocutivo al que los autores de la teoría le niegan validez en el caso de las obras literarias? Bueno, es que en realidad, a ver, ese sería como todo otro tema, pero me parece que tiene que ver justamente también un poco con eso. Es decir, en realidad lo que se está planteando en estos textos es la declaración de un acto de habla, en definitiva. O sea, hay un acto de habla que está establecido. Lo que pasa es que eso no necesariamente nos resuelve la cuestión del valor estético. ¿No? O sea, el acto de habla claramente se lleva a cabo, ¿no? Y hay una esencia muy marcada de aquellos que intervienen en ese acto de habla, ¿no? Esa figura del autor que declara una intencionalidad, ¿sí? Esa dimensión de la recepción vinculada también a la escucha solidario, el testimonio necesita para llevarse a cabo como acto de habla, ¿no? Ahora, la resolución estética de ese acto de habla, en estos casos, es variada y es algo que evidentemente la pragmática, o sea, desde la pragmática no, por lo menos desde la pragmática entendida como la teoría de los actos de habla, no la resolvemos, en realidad. No sé si contesto tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Dice Adriana, me quedo pensando. Sí, dale, Jonathan. No, tranqui, tranqui. Me quedo pensando en que el testimonio es una revisitación al dolor extremo, de la fuerza provenga que los pueblos tengan memoria, y bueno, sí, claro, un poco lo que decía ayer Andrea, ¿no? De que en definitiva hablar de la muerte y del dolor termina siendo una forma de reivindicar la vida y el futuro, y de aprender de lo ocurrido. Sí, claro. Sí, Jonathan, ahora sí. Yo pensaba que hay una relación diferente o más cercana del que lo enuncia y el que lo recibe, a diferencia de otras obras. En esto de que hay un enunciador que tiene como muchas ganas o Dejar necesidad claro. más bien. Dejar claro qué es lo que quiere que se entienda. Sí. Y también, en realidad, el que se vincula con un texto de estos, también hay como una voluntad previa de interesarse, de empatía, ¿no? Porque en esto de lo estético, claro, que pase casi que a segundo plano, lo que uno hace que se ponga en contacto con una obra de este tipo, en realidad es también interés de saber, de conocer, de compartir, ¿no? Entonces, eso, hay como una vinculación diferente con otro tipo de texto. Y capaz que la cuestión estética se encuentra casi que accidentalmente, y no sé, me imagino que hay otras cosas, pero también yo he leído pocos textos así, pero sí, por ejemplo, leí Memoria de Carabosse hace muchísimo, y ahí capaz que la belleza está como en esa cosa tan como fresca, como tan viva en realidad, ¿no? De un lenguaje sin tapujos, ¿no? Es decir, ahí está un poco la clave de ese texto. Sí, yo quería agregar a eso que estás diciendo, el hecho de también cómo la recepción de estos textos va variando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir,
cuando estamos hablando de lectores interesados desde el punto de vista ideológico, político, social, por los hechos que se mencionan, es una lectura, ¿no? Es decir, cuando ese lector de alguna manera se ve atravesado en su lectura cuestiones estéticas, pero éticas también, ¿no? Ahí el juego de ética y estética, es una cosa. También otra cosa tiene que ver con, digamos, qué va haciendo la historia con estos textos. ¿Sí? También cuáles son luego, a medida que ya los hechos pasan a resultar más anecdóticos de un determinado contexto histórico, qué es lo que se lee en ellos. ¿Sí? Tengo otro ejemplo que conozcan justamente para poder visualizarlo. El libro de la novela de Martínez Moreno, se llama El color que el infierno me escondiera, el título está sacado de un verso de la Divina Comedia de Dante, un verso del canto 1 del Purgatorio. En realidad está levemente modificado porque Dante pone el color que el infierno me escondiera, refiriéndose justamente a esa apertura que implica llegar al purgatorio y salir de las nieblas del infierno, ¿no? Bueno. Y hay todo un juego de intertextualidad con la Divina Comedia dantesca a lo largo de toda la novela de Martínez Moreno, porque cada uno de los capítulos aparece un epígrafe sacado del texto de Dante. ¿Ah? ¿Por qué voy a esto? A mí me parece que Dante también es un buen ejemplo para poder pensar las distintas lecturas que pudo tenerse de una obra como esa según los contextos. Pensemos, por ejemplo, en qué relevancia le damos hoy, cuando estudiamos la Divina Comedia, a la lucha de los güelfos y los gibelinos. Ninguna. O sea, en realidad, un aspecto que sí, digo, nos acercamos a él, capaz que en algún personaje se vuelve como, ¿no? Un poco más importante, esas contiendas políticas de la época de Dante, en algunos pasajes de la Divina Comedia, resulta más relevante que en otros, pero claramente el interés nuestro por esa obra no está ahí. Y sin embargo, pensemos en el momento en que Dante da a conocer la Divina Comedia y el peso que podía tener en ese momento el tema político, ¿no? La manera en que él estaba, interpelando a su contexto político. Entonces, también parecería los textos van a medida que transcurre el tiempo, que no es el caso de estos testimonios, que todavía nos interpelan en sus circunstancias, eso está clarísimo. También hay que ver cómo el trayecto es irse cada vez distanciando más, en todo caso, de las circunstancias políticas, históricas, y cobrando mayor protagonismo también una dimensión estética que también tiene que ver con esa distancia histórica. No sé si me explico. Sí, yo casualmente hace unos días estaba releyendo Lazarillo de Tormes, ¿no? Y como que capaz que en Lazarillo es más claro porque es como la historia de alguien. Y me pasó eso de inevitablemente vincularlo con esto de lo testimonial y de contar una historia, y de que capaz que hoy en día es más lo gracioso o lo divertido de las cosas que le pasan a Lazarillo, cuando en su contexto en realidad fue un libro hasta prohibido por la Inquisición, ¿no? Sí, no sé. Claro. Cómo también la lectura va cambiando. Y cómo, bueno, en el caso de las dos novelas que yo analicé, justamente una de las conclusiones a las que llegué, es que en realidad inicialmente hubo más bien una resistencia a entenderlas como novelas.
¿sí? Y cómo, incluso siendo una vida corta, ¿no? Cómo las ediciones posteriores de estos dos textos han ido cada vez afirmando más su carácter de novelas. Es decir, ya en estas décadas, desde su aparición en los años 80 hasta ahora, podemos ir viendo cómo la lectura ha ido poniendo el énfasis en aspectos distintos, en definitiva. Bueno, estamos en realidad pasados de la hora, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o preguntar algo más. ¿No? Bueno, la verdad es que para mí ha sido un placer inaugurar el año con este curso, de haber podido, bueno, compartir con ustedes lo que fueron varios años de trabajo y de investigación, y haber también tenido la satisfacción de que pudiera eso llegar a buen cauce, porque como toda investigación de largo aliento, hay muchos momentos en que la sensación es que no va a llegar a nada, en que en realidad la tesis nunca se va a terminar, pero bueno, sí se terminó, y la idea sería, en algún momento no tan alejado en el tiempo, poder darla a conocer, en fin, que se publique, que circule, si no, ¿para qué? ¿No? Bueno, Gabriela, de mi yo te parte... quiero agradecer, yo te quiero agradecer porque ha sido un aprendizaje para mí muy intenso y dejar sobre la mesa una solicitud de ver qué posibilidades hay de nuevos encuentros, porque son muy enriquecedores, porque nos habilitan a nuevas lecturas que también van a enriquecer la mirada, y al ser acompañados por alguien que ya transitó por ahí, se hace mucho más interesante. Yo dejo esta solicitud planteada, ¿no? Bueno. Ojalá no pase demasiado tiempo para que se concrete otro encuentro. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias en realidad por la devolución. Sí, se podrán imaginar que hubo muchísimas cosas que fueron dando sobre la marcha y que algunas se anunciaron y otras ni siquiera eso, o sea que en realidad había para mucho más, incluso el trabajo con los textos puede ser mucho más extenso también, ¿no? En detalle, claro. Bueno, Gabriela, yo de mi parte también te agradezco porque es como dijo Adriana, todo el tiempo un aprendizaje continuo y bueno, agradecer que pusiste tu disposición en hacer esto para nosotros y esperando muy ansiosamente muchos trabajos más. Bueno, gracias. Surjan. Gracias. Acá Isabel quiere decir algo, a ver si puedo. Dale, Isabel, sí, dale. Ay, voy. En principio felicitarte, pues es un trabajo arduo por lo que veo, muy arduo, felicitarte y se nota el compromiso también con todos los marcos teóricos, con todos los autores que nombrás y que nos vas a pasar. Debe ser muy complejo tener que abordar tantos autores y marcos teóricos. Primero valorar tu trabajo y en segundo lugar decirte que voy a dar una opinión aunque tenga que escribirla, pero humildemente que me encantó muchísimo, y particularmente me gusta muchísimo el género testimonial. En principio por una cuestión histórica, que lo puse ahí en el chat, pero se ve que no lo viste. Una cuestión de que tiene que ver con la historia, en principio porque tiene que ver con la historia y también tiene que ver con, bueno, partes oscuras de la historia, y por ese motivo yo creo que es doblemente valorable el género testimonial. ¿Sí? Además que también estaba pensando yo ahora, porque esto te lleva a pensar, porque uno sale de escucharte y vos después pensás contigo mismo. Yo pensé hasta en Viven, hasta en el libro Viven, cuando lo escribió, por ejemplo. Varios escritores lo escribieron, pero bueno, los protagonistas nunca estuvieron de la historia, ¿no? Reales, nunca llegaron a sentir que se hubiera dicho, vamos a decir, las cosas tal cual ellos querían. Evidentemente es intransmisible a veces, como lo quieran ellos de repente. Pero lo lleva a pensar a uno en todas estas cosas.
estas obras literarias que existen, y también nos lleva a que, bueno, que es una literatura, en el caso de la que tú abordaste, una literatura que, bueno, que da cuenta de procesos muy dolorosos también, de situaciones muy dolorosas que te llevan a comprometerte quizás el doble. O sea, a mí me pasó cuando leí Pedro y el Capitán que me movió la cabeza, y después empecé a leer algunas otras obras que tenían que ver básicamente con el proceso dictatorial aquí en Uruguay, y bien, lo percibí totalmente distinto a otra obra, sin desacreditar ninguna. Es una literatura que a mí me interesa. Bueno, vos sabés que Pedro y el Capitán, cuando se estrena acá en Uruguay en la década del 80, estuvo muy poquito en cartel, porque la gente se levantaba y se iba. No lo soportaba. Muy significativo, ¿no? Muy significativo. Es decir, Claro. estamos hablando de una sociedad que no quería ver esa obra. Que no quería ver claramente. eso. Bueno, pero es que la obra, cuando la lees, es muy fuerte, y no quiero saber verla, pero yo la vería, yo estoy esperando que la hagan, o sea, yo quisiera verla, es grandiosa, y es grandioso tu trabajo también, te felicito, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Dale, no, gracias a vos.